Bienvenidos queridos oyentes y amigos y hermanos. En esta ocasión vamos a analizar un tema que está titulado Todos deben de ser salvos del pecado, no en el pecado. El versículo con el cual quiero empezar es Mateo 1:21, que nos dice: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, vamos a tener una breve palabra de oración para analizar un poco algunas citas de la inspiración y de la Biblia. Oremos. Amante Padre Celestial, pedimos ahora tu dirección, tu sabiduría, tu consejo, que tú nos puedas instruir y aconsejar, amonestar y recordar estas verdades que tú has dejado establecidas en tu palabra y en la inspiración. Danos de tu Santo Espíritu, dirígenos y acompáñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, dice que Él llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo no en sus pecados. Así que hay una cita, la encontramos en la inspiración. Vamos a leerla. Está en la Radio Herald del primero de, perdón, el primero de agosto, 1 de agosto del año 1893. Dice: a través de todas las edades y en toda nación, aquellos que creen que Jesús puede y en efecto los salvará personalmente del pecado, son los elegidos y los escogidos de Dios. Son su tesoro peculiar. Ellos obedecen a su llamado y salen del mundo y se separan del todo pensamiento inmundo y de toda práctica impía. ¿Quiénes? Todos aquellos que creen que Jesús puede y en efecto salvará personalmente del pecado. Interesante declaración. También nos dice: es un hecho triste que la gran proporción del profeso pueblo de Dios no ha tenido fe en Cristo como un Salvador personal. ¿Cuál es el hecho triste? De que el pueblo que profesa seguir a Jesús dice que no ha creído y no ha tenido al Señor Jesús como un Salvador personal. Así como Jesús quiere perdonarnos, también quiere rescatarnos y redimirnos del pecado. Bien, el versículo 21 habíamos leído, dice: dará a luz. Según nos dice la escritura, el ángel no le dijo a José que su mujer le daría a luz un hijo a él, como él había dicho a Zacarías acerca de Juan. Vamos a verlo, que dice las escrituras en Lucas 1:13. Lucas 1:13 nos dice: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Ahora, Jesús había de nacer como hijo de Dios, no como hijo de José. Leamos ahí mismo en el versículo 35 de Lucas 1. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero desde el momento del nacimiento de Jesús, José debía ser padre para él, ¿cierto? A semejanza de otros niños, Jesús se beneficiaría del compañerismo, de la conducción y de la protección de su padre, en este caso, José, iniciar de ese trabajo. Cuando nos decía que llamará su nombre, ¿cierto? Vamos a ver qué nos dice la inspiración de llamar su nombre. Dice: José había de tener el privilegio de ponerle nombre a su hijo, acto que solía considerarse como prerrogativa del padre.
Vamos a ver el ejemplo que está en Lucas 1, porque antiguamente el padre, o sea, era un honor y un privilegio que se le daba a los padres que ellos le pusieran el nombre a los hijos, ¿cierto? Dependiendo también de la experiencia, de la situación, del carácter, pues asimismo se les otorgaba el nombre. En el versículo 59 al 63 leemos: Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo: No, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? Bueno, porque había una cultura que siempre el papá era el que elegía el nombre, ¿cierto? En este caso de Juan, pues se le iba a poner Zacarías como su papá, pero la mamá dijo: No, hay que ponerle otro nombre. Ella dice: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, él escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Entonces, miren que él confirmó lo que la mamá había dicho, ¿cierto? Porque el nombre de él tenía que ser Juan. Antiguamente se le ponía, pero dice llamará su nombre, porque se le daba esa oportunidad y ese honor de que José pues, le pusiera el nombre al Señor Jesús. En el versículo 31 de Lucas 1 dice: María también había de participar en ese acto de ponerle el nombre a Jesús, que eso lo acabamos de ver. El versículo 31 dice: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. En esta ocasión a María también se le otorgó la oportunidad de intervenir en ese acto, y los dos pues participaron de ponerle el título, lo mismo que Juan el Bautista, caso supremamente importante, ya que en otras ocasiones no ocurría eso, sino que era solamente el padre. En Lucas 2:21 a los niños judíos se les ponía oficialmente el nombre 8 días después de su nacimiento, cuando se celebraba el rito de la circuncisión. Ahí en el versículo 21 leemos: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Entonces a los niños, la cultura era después de la circuncisión, o sea, 8 días después de nacer, se les ponía el nombre después de haber realizado el rito. Importante es cada detalle que leemos porque es muy significativo para nosotros. Cuando nos decía el nombre Jesús, hoy en día los nombres sirven mayormente como una identificación. Eso nos pasa a todos, ¿cierto? Uno sin nombre pues no es nada. Pero en Patriarcas y Profetas, en la 352, dice: pero que en los tiempos bíblicos se escogía el nombre con sumo cuidado porque daba testimonio de la fe y de la esperanza de los padres, o sea, la esperanza que tenían de los hijos, de las circunstancias del nacimiento del niño, de sus propias características, o se relacionaba con la misión de su vida, sobre todo cuando el nombre había sido ordenado por Dios. Imagínense las características que cumplía y por qué se les ponía el nombre, no como hoy en día. Ay, vamos a ver qué nombre, elijamos este o aquel, o el que está de moda, o no. Antiguamente se elegía, decía aquí por qué, por el testimonio de la fe, la esperanza que tenían los padres, por las circunstancias de cómo él nacía, también por las propias características o el carácter que demostraba el niño, o también por la misión de la vida, o sea, la misión de su vida, también se les ponía el nombre. Cuando se empleaban juntos los dos nombres, en este caso Jesús y Cristo, se hace una confesión de fe en cuanto a la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana en una persona. Se afirma la creencia de que Jesús de Nazaret, hijo de María, hijo del hombre, es en verdad Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Vamos a verlo en Hechos de los Apóstoles, cómo se juntan o cómo ellos juntaban en los dos nombres, Jesucristo. Cuando se juntan, ya acabamos de ver
de que se le da una confesión de fe, donde se une la naturaleza humana con la divina. 2:38 dice, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, habíamos leído que Él salvará. Desde la antigüedad se había escuchado la promesa, vamos a leerlo, he aquí vengo. Vamos a Salmos 40, versículo 7. Salmos 47 dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mí. Vamos a Zacarías 2. Vamos a ver qué nos dice Zacarías 2:10. Zacarías 2:10. Nos dice la escritura. Cantad y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y Hebreos 10. Vamos a Hebreos 10:17. Hebreos 17. Dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vimos entonces que desde la antigüedad ya se había prometido y se había escuchado la promesa de que Él iba a venir, de que Él iba a salvar. Por siglos el pueblo judío, el pueblo de Dios, había esperado ansiosamente la venida de su libertador. Ahora, cuando vino el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4, el destino señaló a aquel a quien había de cumplirse estas esperanzas. Vamos a ver qué nos dice entonces Gálatas, cómo se había cumplido, ¿cierto? El tiempo, como dice el deseado, en el gran tiempo de Dios se había cumplido la hora señalada. Y dice que Dios, los tiempos de Dios no tienen ni demora ni premura. Dice el versículo 4 de Gálatas 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, este tiempo son proféticos, ¿cierto? Ok, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y vamos a ver cómo lo expresa el evangelista San Juan en el capítulo 1, versículo 14. San Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recordemos entonces que había cumplido, ¿cierto? Se había prometido que él iba a venir, vino, ¿cierto? Cumplió la profecía al pie de la letra, y dice que en él se habían de cumplir que todas. El problema de los judíos era que ellos iban a esperar de que el Señor Jesús los iba a libertar del yugo romano, lo cual no sucedió ni aconteció. La Redención General del 16 del mes 3 dice 1886, Jesús no vino a salvar a los hombres en sus pecados, sino de sus pecados. El pecado es la transgresión de la ley, y si fallamos en obedecer la ley, no aceptamos a nuestro Salvador. La única esperanza de salvación que tenemos es a través de Cristo. Si su Espíritu mora en el corazón, el pecado no puede permanecer allí. Así que, si el Espíritu mora en el corazón, el pecado no puede permanecer allí, ¿cierto? Ok. Bien, había dicho que Él iba a libertar al pueblo de sus pecados, no en sus pecados, ¿cierto? Ok, el pecado había encerrado a los hombres, o sea, estaban como en una cárcel, dice Isaías y Romanos. Vamos a leer el de Isaías, porque cuando Él vino a dar libertad, ¿cierto?, a los cautivos. ¿Pero los cautivos de qué? Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Pero cuál cárcel? ¿Cuál cárcel? La cárcel del pecado. Recuerde que dice que cuando nosotros pecamos nos hacemos esclavos de aquel al que le obedecemos, ¿cierto? Vamos a ver en Romanos 6:16. Romanos 6:16 nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pues ahí acabamos de constatar que sí, que Jesús vino a libertarnos no del yugo romano, porque eso era lo que los judíos estaban esperando, la liberación del yugo y la opresión de Roma. Pero no, Jesús vino a libertarlos ¿de qué? Del reino de la muerte, del reino del pecado. Segunda de Pedro 2:19 nos dice, segunda de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En este caso Satanás, el que toma poder, ¿cierto? Y toma el control de las almas. Cristo vino para quebrantar las cadenas, abrir las puertas de la cárcel y libertar a los cautivos de su condena de muerte. Bueno, ya habíamos leído en Romanos 6, les dejo la otra cita que está en Romanos 7:24 y 25, donde Pablo dice: miserable hombre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de perdición? Y en Hebreos 2:15, Hebreos 2:15 nos dice: y librar a todo aquel que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Por eso él dijo que vino a liberarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Vino a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Vino no solo para salvarnos de los pecados que ya hemos cometido, sino de nuestras tendencias inherentes que nos llevan al pecado. Vamos a verlo ustedes han leído, ¿cierto? En Romanos 7, donde habla de un hombre que está sujeto al pecado, que no se ha convertido, que no ha nacido de nuevo y por eso tiene estas dificultades tan marcadas, aunque muchos nos identificamos con esta experiencia también. Desde el versículo 24 de Romanos 7 dice: miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a ver otra cita más de Primera de San Juan, la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, versículos 7 y 9, Primera de Juan 1, 7 y 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerde que Jesús no solamente vino a perdonar pecados, Jesús también vino a limpiarnos y a redimirnos de pecar, o sea, a que dejemos de estar pecando. Vino a redimirnos de toda iniquidad. Eso fue lo que vino a realizar el Señor, en el cual está incluida toda tendencia del mal heredadas y cultivadas. No hay pecado, no hay hábito, no hay tendencia, no hay naturaleza que hayamos heredado, cultivado que no podamos vencer. Porque Tito, vamos a ver qué nos dice Tito 2:14. Tito 2:14 nos dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso lo habíamos visto en el deseo de las gentes,
en la página 625. Ahora, Cristo no vino a salvar a su pueblo del poder de Roma, como lo anhelaban los judíos, sino del poder de un enemigo. No vino a restaurar el reino a Israel, como muchos habían pensado, y vamos a ver lo que dice Hechos 1:6. Hechos 1:6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa era la preocupación que muchos judíos tenían, que si les iba a quitar el yugo romano. Pero no, pues ese no era la obra ni el ministerio de Jesús en ese momento, sino vino a restaurar el dominio de Dios en el corazón de los hombres. Vamos a ver lo que dice Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21 nos dice: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá helo allí o helo aquí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Miren entonces que el Señor vino a establecer su reino, no el reino de la muerte, sino el reino de la gracia, no un reino terrenal. Jesús no vino a pelear por derechos humanos, Jesús no vino a promover movimientos, digamos, que se han levantado en el mundo, ¿cierto? Sino que Él vino directamente ¿a qué? A redimir a todo aquel que quiera y sea rehabilitado de la condena y de las consecuencias del pecado. Cristo no vino principalmente a salvar a los hombres de la pobreza o inclusive de la injusticia social. Ahí en Lucas 12, 13 y 15 nos dice, Lucas 12, 13 y 15, dice, le dijo a uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y repartidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús no vino a ser un intermediario para solucionar problemas judiciales o sociales que tuviera la gente, no. Muchos hoy en día, como lo afirman hoy, muchos apóstoles del evangelio social, sino del pecado, que es la causa fundamental de la pobreza y de la injusticia. Muchas personas dicen luchar por los derechos humanos y que todos tenemos derechos, pero Jesús no vino a hacer esa obra. Jesús vino a hacer una obra más especializada, más diferente a lo que a veces muchos quieren proyectar. Dice San Juan 1, capítulo 3 del versículo 5 hasta el 8 leemos: pero vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no sigue pecando. El que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Cristo es justo. En cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deseo a todas las gentes, en la página 277, nos dice la pluma inspirada: el ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano. El ideal de Dios es el más alto. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta orden es una promesa. ¿Esta orden qué? Es una promesa. El plan de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Cristo separa siempre del pecado al alma contrita. Vino para destruir las obras del diablo y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida,
para guardarla de pecar. Mire lo interesante. Cuando Dios dice que seamos nosotros perfectos, como vuestro Padre que está perfecto en los cielos, no dice, esto no es una orden sino una promesa, que Él va a realizar esa obra. Por eso, como dice Filipenses, el que empezó la obra, Él mismo la va a terminar y la va a perfeccionar. Él, habitando en nosotros, a través del Espíritu Santo, puede darnos la victoria sobre el pecado. No es como muchos hoy en día dicen, que nosotros vamos a seguir pecando hasta que Cristo vuelva. Mire lo que dice la inspiración, Él va a hacer esa obra. Y dice que cuando un alma está contrita, dice que Dios la va a separar del pecado, ¿cierto? Y dice que también toda alma que es arrepentida, dice que a través del Espíritu Santo implantado en mí, dice que Él la va a guardar de pecar. Eso es una maravillosa promesa. Vamos a ver lo que dice Judas 24. En la versión del lenguaje sencillo de la Biblia, dice, Dios puede cuidarlos para que no hagan mal y también tiene poder para que ustedes puedan presentarse ante Él sin pecado. Se presentarán ante Él llenos de alegría y limpios y sin mancha con un vestido nuevo. Recordemos que es una promesa, dice que Él nos va a guardar y nos va a cuidar de que caigamos en el pecado siempre y cuando nosotros le otorguemos y le entreguemos el corazón al Señor. Dice en la red general, vamos a leerlo, del día 10 del mes de febrero del año 1904. Quien no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él lo puede guardar de pecar, no tiene la fe que le dará la entrada al reino de Dios. ¿Qué dice? Que el que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él lo puede guardar de pecar, no tiene fe que le dará la entrada en el reino de Dios. Patriarcas y Profetas en la página 351 nos dice, y también cita Isaías 51:7. A causa de las tentaciones de Satanás, todos los miembros de la raza humana se han convertido en transgresores de la ley divina, pero en virtud del sacrificio de su Hijo, se abre un camino por el cual pueden regresar a Dios. ¿Se abre qué? Un camino. Por medio de la gracia de Cristo pueden llegar a ser capaces de obedecer la ley del Padre. Así en todos los tiempos, de entre la apostasía y la rebelión, Dios saca a un pueblo que le es fiel, un pueblo en cuyo corazón está su ley, dice Isaías 51. Bueno, mire lo interesante, ¿cierto? Que a causa de las tentaciones, o sea, la raza humana se ha convertido en transgresor, ¿cierto? Pero en virtud al sacrificio, el Señor abrió una puerta de regreso a Él. Muchos dicen que la ley de Dios no se puede guardar. Aún adventistas del séptimo día dicen que la ley no se puede guardar. Pero dice que este engaño empezó en el cielo. Cuando un hermano adventista dice estas barbaridades, hermanos, está siendo dirigido por el diablo. Porque recuerden que el primer engaño o la primera obra que se empezó en el cielo fue esta, que Satanás dijo que la ley no se podía guardar. Y de ahí se traspasó ¿a dónde? A la tierra, ¿cierto? Y hoy en día eso es lo que sucede. No, nadie puede guardar la ley. Pero dice que por medio de la gracia, porque la gracia no solamente es un regalo inmerecido, también es para habilitarnos para que dejemos de pecar. Dice que a través de la gracia nosotros podemos llegar a ser capaces de obedecer la ley del Padre. Bueno, hasta aquí hemos podido ver y analizar la importancia de este tema, cómo el Señor Jesús lo expresó, ¿cierto? Cómo vimos, ¿cierto? De que Él vino y a hacer una obra, y una obra grandiosa. La mayor obra que Dios pudo haber hecho en nosotros ha sido venir a redimirnos, tanto perdonarnos nuestros pecados, pero también a rescatarnos del pecado, porque es que el Señor no se queda ahí, el Señor quiere trascender un poco más, ir más allá de lo que nosotros generalmente nos conformamos. Muchos nos conformamos con el perdón,
pero dice que también deberíamos estar dispuestos a recibir y que Dios nos habilite para que dejemos de pecar, porque recuerden que ese pecado es el que ha hecho que Jesús fuera crucificado en la cruz del Calvario. Entonces debemos de no solamente de recibir el perdón y estar maravillados, sino en que el Señor nos habilite para que ese pecado no lo volvamos a cometer más. Recordemos que esa va a ser la experiencia de la última generación que van a estar en pie en este mundo, en la crisis final, donde no van a tener intercedor, ¿cierto? No van a tener un abogado en el cielo, van a tener que estar solos, bueno, con la compañía de los ángeles y del Espíritu Santo, pero ya no va a haber un abogado en el cielo que interceda por ellos. Y ellos van a tener que aprender a tener una experiencia genuina de conexión con el Espíritu Santo para poder vencer el pecado. Así que bueno, que el Señor les bendiga y les guarde y que este tema sea de ánimo, de fortaleza para continuar adelante en esta lucha que tenemos todos los días contra nosotros mismos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Termino con una breve palabra de oración. Amado Dios y bendito Padre, gracias por tus palabras, gracias por el consejo, por la inspiración y por las promesas que nos das de que tú nos vas a presentar sin mancha y sin mácula delante del Padre. Ayúdanos a vencer el pecado, danos la presencia de tu Espíritu Santo todos los días, para que así logremos el propósito por el cual tú nos has creado. Bendice a cada hermano, a cada persona que ha escuchado y ha visto este tema, y que tú seas con ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga.